Hasta el próximo 9 de enero de 2026 estamos en el cuarto año y en el día 320 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos, les saludo. Ayer no hubo informe diario de la situación, pero sí un video de reemplazo en el que mostré cómo Estados Unidos secuestró a Maduro. Échenle un vistazo si gustan. Lo volví a enlazar en los créditos finales y ahí describí el proceso con bastante detalle. ¿Qué unidades participaron? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron en avión? ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo siguió todo? ¿Qué objetivos atacaron? Todo confirmado con geolocalizaciones. ¿Y qué consecuencias tiene eso para Rusia? Pero en el informe de hoy vemos dos cosas, lo de ayer y lo de hoy. Así que vemos avances territoriales rusos en el noreste de Ucrania. Son perspectivas extrañas e inquietantes sobre el ejército ruso y un nuevo ataque con el misil Oryzhnik-Mittelstecken, entre otras cosas. En la zona de Donetsk, otro video muestra el uso de un dron vista en primera persona ucraniano contra un soldado ruso que se desplaza a caballo. El piloto del dron sobrevuela sus objetivos y luego eligió al que ya no estaba montado en el caballo, ya que estaba a punto de caerse. Por cínico que parezca, en el campo de batalla ya no hay reglas. Rusia usa métodos que recuerdan guerras previas a la Primera Guerra Mundial. Quien va armado a la misión, ya sea en un vehículo blindado, en un cuatrimoto o a caballo, sigue siendo un objetivo legítimo. El incidente también muestra la precisión actual de estos drones. El objetivo se elige claramente, el efecto es militarmente evidente y, al menos en este caso, el objetivo sale ileso. Pero lo que más me gustó fue esta imagen. Un viejo fusil de cerrojo Mosin Nagant junto a un rifle antidrones Helsing TXFQ-01 de fabricación china. El Mosin se fabricó por primera vez en 1891, es decir, hace 135 años, y la última vez en 1973, a su lado un nuevo rifle antidrones. Ambos en la misma trinchera, o sea, esto no es una crítica al Mosin. De verdad es un rifle increíblemente bonito y yo mismo tuve la oportunidad de probarlo varias veces en el campo de tiro. En su versión de francotirador, sigue siendo más útil en la guerra que como fusil de infantería. Yo no querría pelear con eso si el enemigo tiene rifles de asalto modernos. Pero lo que definitivamente se puede ver aquí es que hay una gran diferencia en la tecnología y las condiciones de la guerra, como ya se vio antes. Soldados rusos avanzan en BCR o a caballo, participando en la misma guerra y sector del frente. Igual que estos dos rifles, que tienen varias décadas de diferencia, también se usan en la misma trinchera. La localidad de Andreevka ha caído. Como ya sospechaba, este mes ya no permanecerá bajo control ucraniano. Los rusos la retomaron, incluida Oleksivka, en semanas recientes. Como los ucranianos perdieron el impulso de los últimos ataques aquí y no lanzaron más ofensivas cuando los rusos hace aproximadamente a los 6 meses comenzaron a retirarse porque no podían mantener sus posiciones. El 225 o Regimiento de Asalto Ucraniano estaba presente y lideraba la ofensiva. Sin embargo, la situación en el frente oriental se volvió cada vez más intensa, por lo que el 225º también fue trasladado y desde entonces no regresó a este sector del frente. A los ucranianos les falta aquí una unidad ofensiva, sobre todo en una zona donde los rusos se atrincheraron bien. Esa fue la única ganancia territorial del día. Cuando los rusos afirmaron que los ucranianos atacaron a Putin con drones, ya dije que lo usarían como pretexto para otro ataque. Y hoy, una vez más, Rusia utilizó el misil Oryzhnik de alcance medio para atacar un objetivo en Ucrania. Este es ahora el segundo uso de este misil que impacta en Ucrania, pero no es el segundo uso en general. ¿Recuerda aquellos que explotaron en la plataforma de lanzamiento el año pasado o en la órbita baja? Pero un impacto es un impacto. Ahora fue cerca de la frontera de la OTAN, en Leópolis. Las ojivas golpean una tras otra. Esa es una imagen típica de un ataque vehículo de reentrada múltiple e independiente, o sea, MIRV. ¿Qué es eso exactamente? No deben imaginarse este misil como un misil convencional. Es prácticamente un proyectil que vuela hacia arriba y luego cae de nuevo al suelo como una bomba. Y en el mejor de los casos da en el blanco. Con el vehículo de reentrada múltiple e independiente, el misil no lleva solo una ojiva, sino que puede transportar varias. Las ojivas se separan en órbita del resto de la última etapa del cohete y caen al suelo en intervalos cortos. Esto hace que sea más difícil interceptarlas. Pero en el caso de la Oryzhnik, puede llevar ojivas nucleares o simplemente ojivas ficticias. Los rusos anunciaron hace más de un año que querían fabricar y montar ojivas convencionales para esto, pero probablemente no lo lograron, ya que este ataque se realizó nuevamente con ojivas ficticias. Eso también se puede ver claramente en el patrón de daños.
Aquí no vemos una explosión. En realidad, solo vemos un impacto o perforación normal. Mejor dicho, como también se puede ver claramente en la banca que sigue aquí al frente. Mientras que en la pared solo se ha formado, entre comillas, un agujero. Y eso solo es posible porque estos proyectiles simulados son proyectiles pesados que caen del cielo y no son de los que explotan de nuevo al tocar el suelo. Militarmente, su uso es más una señal político-estratégica que un avance. El sistema se considera una evolución del RS-26 Rubish y tiene un alcance estimado de entre 2.000 y 5.000 kilómetros. Aunque las ojivas utilizadas hasta ahora aparentemente no estaban equipadas con armas nucleares, cada lanzamiento de este tipo obliga a una reacción de alerta máxima por parte de Ucrania y Occidente. Ese es el propósito: generar presión, simular amenazas y desconcertar a los responsables occidentales. Sobre todo en una época en la que Estados Unidos está capturando petroleros rusos y aliados de Rusia como Siria, y ahora también Venezuela se están perdiendo. Por cierto, el objetivo militar del ataque era la ya debilitada infraestructura de energía y calefacción de Ucrania, que se quiere desestabilizar aún más, así como ya era habitual en los ataques de invierno de los últimos años. El resto del ataque se llevó a cabo con drones, misiles de crucero y otros cohetes, y afectó principalmente a la capital, Kiev. El ataque se llevó a cabo. Los rusos tienen un nuevo juguete. Aquí muestran un pequeño vehículo terrestre no tripulado. El robot se utiliza para transportar material, municiones, suministros y, a veces, también drones. Cada uno tiene sus ventajas. Así se pueden abastecer posiciones sin arriesgarse a ser detectado por un dron. Y tampoco tienes que pedir prestado un auto, un caballo o un burro para llegar a la zona de peligro. Además, aquí también se pueden transportar drones, llevarlos varios kilómetros más lejos y luego lanzarlos desde lugares donde los ucranianos no esperan drones. Si los ucranianos logran analizar o interceptar uno de los videos de los drones, solo sabrían desde dónde despegó, pero no dónde está el piloto, ya que primero se llevó el dron a otra zona. En este caso se están transportando suministros importantes, pero no llegan muy lejos, ya que solo unos metros después caen en una mina. Lo que vemos aquí es a un soldado ruso en un caballo otra vez, pero este es diferente porque lleva un plato satelital de Starlink amarrado en la espalda. Fuentes rusas describen un concepto improvisado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento donde un jinete funciona como estación de comunicaciones móvil. El terminal de Starlink en el caballo proporciona la conexión de datos. Una batería portátil en la silla o en el soldado alimenta todo el sistema. Y el teléfono inteligente del jinete funciona como codificador de cámara. La cámara apunta al frente y transmite en vivo desde la perspectiva de la caballería. En el puesto de mando, los líderes veían en tiempo real la ubicación y visión del explorador. BR 2018. O si cabalgas hacia una zona de muerte o logras llegar a una línea de cobertura. Al final de cuentas, no es otra cosa que un dron de reconocimiento humano montado en un caballo. Militarmente, el beneficio sería tener mejor imagen de la situación, rutas de comunicación más cortas y observar directamente movimientos y contactos, en vez de solo informes por radio, si es que los hay, especialmente con grupos pequeños y dispersos. Y en terrenos abiertos eso es muy atractivo, al menos en teoría. Pero en la práctica el concepto es extremadamente frágil. Un terminal de Starlink es muy sensible al fuego, a las esquirlas y a las vibraciones. Y luego lo montas en un caballo. En la guerra, en la línea del frente, incluyendo el cableado que puede romperse al montar o desmontar, o con movimientos bruscos. Además, un celular orientado hacia adelante proporciona un punto de vista, pero no una imagen panorámica real. Eso significa que el jinete realmente tiene que girar su cuerpo exactamente hacia la dirección desde la que quiere ver algo. Y si el caballo está justo en medio, lo cual es común al montar, entonces se ve aún menos. Si necesita cubrirse, salta del caballo y queda en el suelo, por lo que solo ve el piso. Esto genera situaciones específicas. Ahora lo llamo imágenes de cámara como reconocimiento confiable. El segundo punto, por supuesto, es la doctrina. Un sistema así muestra que se intenta reemplazar desesperadamente un sistema de mando y reconocimiento ausente. O sea, una solución de emergencia para obtener información utilizable de unidades mal conectadas. Esto encaja en el patrón de soluciones provisionales en lugar de soluciones sistémicas. Muchos arreglos improvisados que abordan problemas individuales, pero que en combate rápidamente fallan en robustez, seguridad y resistencia. Personalmente, estoy convencido de que esto será solo un fenómeno temporal. Rusia está intensificando la amenaza hacia Europa. La portavoz María Zaharova declaró en Moscú que los soldados extranjeros y su equipo serían considerados objetivos legítimos si se desplegaran en Ucrania. Fin de la cita. Exactamente. Sobre este despliegue se está discutiendo y debatiendo nuevamente en este momento.
El Kremlin nuevamente usa el mismo encuadre al señalar a Ucrania y sus socios europeos como eje de guerra o militaristas, es decir, quienes hasta ahora solo habían dado apoyo defensivo. Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en esencia, tampoco está del todo equivocado en su elección de palabras. Así como los soldados norcoreanos en la Ucrania ocupada son objetivos legítimos, lo mismo aplicaría para los aliados de otros países en una guerra en Ucrania. Sin embargo, nadie ha hablado de enviar soldados a Ucrania y estacionarlos allí durante una guerra en curso. Informes de círculos militares rusos vuelven a pintar un panorama sombrío sobre la situación interna en partes del ejército ruso. Los informes indican que los soldados son castigados por faltas, obligándolos a realizar asaltos peligrosos. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, ahora hay un nuevo video en el que se ve a un soldado con una mina de humo en el chaleco antibalas. Esto no es una mina antitanque como la TM-62 que en el primer... También se puede detonar a distancia y así crear una cortina de humo que debería durar bastante tiempo. Creo que según recuerdo era hasta unos 10 minutos. Al final se envía una cortina de humo viviente junto con el ataque. La Guardia Costera de Estados Unidos incautó en el Caribe el petrolero Olinda por transportar petróleo ruso eludiendo sanciones. El barco había zarpado recientemente de China y así se suma a un patrón conocido de rutas desconocidas, evasión de impuestos y violaciones de sanciones contra las que Estados Unidos está tomando medidas. Se trata del tercer petrolero en pocos días que ha sido interceptado por Estados Unidos, lo que indica una acción mucho más estricta contra las flotas fantasmas rusas y el transporte ilegal de energía. Gracias a suscriptores, miembros y equipo de algoritmos, especialmente al teniente coronel Reneke, Roberto Siller, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Hasta el próximo informe.